Acompáñame a abrir su Biblia a Génesis capítulo 50, versículo 15 al versículo 21. El título de este mensaje el día de hoy es Aprendiendo a perdonar a otros. La palabra de Dios nos dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. El creyente debe aprender a perdonar a otros. Una de las lecciones más difíciles que debemos aprender en esta vida es aquella de perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño. Es muy importante que aprendamos esta lección, porque cada una de las relaciones que nosotros tenemos en esta vida va a depender de nuestra habilidad de poder perdonar a otros. En el matrimonio debemos aprender a perdonar. En nuestras amistades nosotros debemos aprender a perdonar. A nuestros hijos, algún día nosotros vamos a tener que aprender a perdonarnos. Aún en nuestra familia íntima vamos a tener que aprender a perdonar cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos defrauda, cuando alguien nos lastima. En la iglesia, si vamos a durar en la iglesia, nosotros vamos a tener que aprender a perdonar a nuestros hermanos y seguir adelante. Cada relación en esta vida está compuesta por dos o más personas pecadoras en este mundo que tienen que aprender a perdonarse. Es por eso que una de las lecciones más importantes en la palabra de Dios es aquella de perdonar a nuestro prójimo. Alguna vez escuché a un hombre decir algo muy importante. Él dijo: un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores. ¿Cómo se puede tener una buena relación en esta vida? Dos buenos perdonadores. Que cuando alguien nos defrauda, yo lo perdono. Mire, todos somos pecadores. Por lo tanto, todos fracasamos muchas veces en hacer lo que debemos de hacer. A veces decimos lo que no debemos decir. A veces actuamos como no debemos actuar. A veces nosotros lastimamos a los que amamos sin querer hacerlo, y es ahí donde debemos aprender a perdonar. La palabra de Dios una y otra vez nos enseña en su palabra que debemos aprender a perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra de Dios una y otra vez nos va a enseñar la misma enseñanza. Aprende a perdonar a otros. Aprende a perdonar a otros. ¿Cuántas personas tienen problemas en sus relaciones el día de hoy porque simplemente no saben perdonar a otros? ¿Cuántas personas y matrimonios hoy en día no se hablan, no concuerdan, no viven en paz, simplemente porque no saben perdonar a otros? En Génesis capítulo 50 nosotros encontramos la historia de un hombre llamado José. José fue un hombre
que era fiel a Dios, él amaba a su padre, era obediente a su padre, y Dios le dio un sueño a José. Pero sus hermanos odiaban a José. Lo odiaban porque tenía una buena relación con su padre. Le tenían envidia a José por sus sueños y cómo Dios le bendecía. Y es muy triste, pero muchas veces nuestros hermanos tienen envidia de otros. Y esta envidia llevó a sus hermanos a lastimar a José, a un hombre bueno. Le echaron en un pozo, lo vendieron como esclavo. Quisieron echar a perder la vida de José, sus propios hermanos. ¿Se imagina usted ser lastimado por sus propios hermanos, ser defraudado por aquellos que usted ama, ser visto mal por aquellos que usted desea verse bien? José fue lastimado toda su vida, pero José nos enseña que aún en medio de un mundo de pecado, que aún en medio de relaciones que te buscan lastimar, que aún en medio de familia que busca lastimarte, defraudarte, aborrecerte, aún en este mundo, el cristiano puede perdonar. Yo le pregunto a usted el día de hoy, ¿está usted sentido contra alguien? ¿Hay un deseo de venganza en su corazón? ¿Lo han ofendido a usted alguna vez? Y la pregunta más importante, ¿ha aprendido usted a perdonar? Es por eso que el día de hoy quiero simplemente darle 3 recordatorios que debemos recordar para aprender a perdonar. El esposo debe aprender a perdonar. La esposa debe aprender a perdonar. Los hijos deben aprender a perdonar. Los padres deben aprender a perdonar. Entre amigos debemos aprender a perdonarnos. Cada relación en esta vida necesita, para ser exitosa, esta lección. Aprendiendo a perdonar a otros. Lo primero que quiero que usted note es la posición correcta. Lo primero que el cristiano debe recordar para comenzar a perdonar a otros es nuestra posición. ¿Cuál es la posición correcta? Note lo que dice nuestro texto en Génesis capítulo 50, versículo 19. La palabra de Dios dice así: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Lo primero que José recordó para aprender a perdonar a aquellos que lastimaron su vida, a aquellos que usaron su vida y su tiempo y su fuerza para lastimarle a él, fue que no está en su posición el perdonar. Él no estaba en lugar de Dios. ¿Sabe usted que Dios es el único que puede juzgar y perdonar? Cuando alguien nos ofende a nosotros, nosotros debemos de perdonar rápidamente porque Dios nos perdona a nosotros y Dios es el que perdona. Nosotros mismos somos como ellos. Muchas veces nos enojamos y nos lastima y nos duele y nos ofendemos cuando alguien hace algo en contra de nosotros sin recordar que nosotros hemos hecho eso en contra de alguien más. Personas que dicen: pastor, estoy ofendido con él porque habló mal de mí. Cuando nosotros muchas veces hemos hablado mal de alguien. Nosotros debemos de aprender nuestra posición. Debemos de tomar una posición de humildad, no estimándonos mayores a alguien más, sino más bien estimando a otros como mejores y mayores a nosotros. Nosotros mismos hemos fallado. Nosotros mismos somos humanos. Nosotros mismos podemos algún día ofender a alguien y usted y yo vamos a querer que nos perdonen. Es por eso que debemos de dejarle el juicio y el perdón a Dios. Note conmigo lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 25. El apóstol Pedro nos recuerda una vez más que nosotros somos hombres como otros, pecadores, que se equivocan, que lastiman, que necesitamos que otros también nos perdonen a nosotros. Hechos 10, 25 y 26 dice así: cuando Pedro entró,
Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. La palabra de Dios nos recuerda, todos somos pecadores, todos somos iguales, nadie es mejor que alguien más. Nosotros también hemos defraudado a alguien más, nosotros también nos hemos equivocado, yo también he ofendido, y si yo quiero que Dios me perdone, yo debo aprender a perdonar a otros. ¿Cuál es la posición correcta? Recuerde, solo Dios puede juzgar. José rehusó a juzgar y tomar el lugar de Dios contra sus hermanos. José más bien recordó que Dios es el que juzga, Dios es el que conoce los corazones, Dios es el que conoce la situación, Dios es el que conoce las intenciones y a Él le toca juzgar. Nosotros simplemente debemos perdonar. José por eso pregunta, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo le pregunto a usted el día de hoy, ¿de verdad nosotros pensamos que estamos en el lugar de Dios? En un lugar de santidad, en un lugar de perfección, en un lugar que lo conoce todo para juzgar a otros y no perdonarlos. Solo Dios conoce todas las circunstancias, todas las razones, todas las intenciones por la cual una persona hizo lo que hizo. El trabajo de Dios es juzgar. El trabajo del cristiano es simplemente perdonar. Recuerde que solo Dios tiene el poder para juzgar justamente. Nosotros podemos juzgar justamente con la palabra de Dios y saber lo que debemos hacer, pero no está en mi lugar, en mi posición, el juzgar, el guardar rencor, el guardar venganza en mi corazón. Simplemente yo debo perdonar a otros. Para aprender a perdonar, primero debemos recordar la posición correcta. Nuestra posición es perdonar, no juzgar. Recuerde, solo Dios puede juzgar y solo Dios puede vengarse. No está en nosotros el tomar venganza en nuestras propias manos. La venganza le pertenece al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 18 nos recuerda de esta gran verdad. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La palabra de Dios nos recuerda, no es tu posición el vengarte, no es tu posición el pagar el mal con el mal, no es tu posición el tratar de buscar vengarte en contra de aquellos que te lastiman, no. Nosotros simplemente debemos perdonar. Debemos de buscar la paz con todos los hombres. El esposo debe de buscar la paz con la esposa, perdonarla, amarla. Y si ella hizo algo que es malo, pecado, entonces deje que Dios se encargue de eso. Muchas veces estamos en este mundo y alguien nos defrauda. Muchas veces he sido lastimado, muchas veces he sido defraudado, muchas veces me han robado, muchas veces me han tomado el pelo, como diríamos aquí. Simplemente debemos recordar, de Dios es la venganza. Mi trabajo simplemente es perdonar. Perdonar, olvidar, limpiar mi corazón de todo ese sentimiento de venganza y entregarlo en las manos de Dios. Cuando alguien nos lastima, solo Dios tiene el derecho de vengarse de ellos. El rey David nos da un gran ejemplo de cómo nosotros podemos dejar los insultos, las provocaciones y las maldiciones que alguien hace en contra de nosotros en las manos de Dios. Acompáñeme a 1 de Samuel capítulo 16 versículo 5.
La palabra de Dios dice así: y vino el rey David hasta Bahurim. Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su izquierda y a su derecha. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en tu mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que así maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. ¿Nota usted cómo este hombre lastimó, arrojó piedras, insultó, dijo cosas que de verdad lastimaron al rey David? Pero el rey David recordó esto: no es mi posición el juzgar y vengarme de alguien. Su posición simplemente era perdonar y dejarlo en las manos de Dios. Siempre que alguien le ofenda a usted y usted esté batallando con perdonar a alguien, simplemente usted recuerde su posición. No es mi posición el juzgar, no es mi posición el vengarme. Mi posición es simplemente perdonar a otros. Lo segundo que debemos recordar para aprender a perdonar a otros no es solamente la posición correcta, pero es la actitud correcta. Note conmigo Génesis capítulo 50, versículo 21. La palabra de Dios dice así: ahora pues no tengas miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. La palabra de Dios nos enseña que aunque lastimaron a José, aunque ellos buscaron hacerle mal a José, aunque toda su vida lo trataron mal, lo vendieron, lo quisieron matar, aún así José tuvo la actitud correcta. Si el cristiano quiere aprender a perdonar, tiene que aprender cuál es la actitud correcta que debemos tomar hacia aquellos que nos ofenden. Lo primero que el cristiano debe de hacer es aprender a escuchar. Debemos escuchar. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 50, versículo 16, y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. ¿Se puede imaginar usted cómo sus hermanos lastimaron a José después de tantos años de lastimarlo, de venderlo, de vivir como esclavo, de vivir una vida difícil? Ahora ellos quieren venir a hablar con José. José no los corrió, José no los ignoró, José no los hizo a un lado, José no buscó la forma de darle la vuelta a sus hermanos. José simplemente los escuchó.
Esa es la actitud correcta que el cristiano debe tener. Cuando alguien me ofende, no debo de buscar ignorarlo. No debo de buscar nunca hablarle más. Pastor, yo perdono, pero nunca olvido. No. Debo simplemente recordar la actitud que yo debo tener y aprender a escuchar. Muchas veces, muchas de nuestros problemas, muchos de nuestras ofensas se pueden simplemente resolver si nosotros aprendiéramos a escuchar. Cuando alguien nos ofende, es importante aprender a escuchar antes de juzgar, antes de enojarse, antes de sentirse, antes de buscar vengarse o de buscar lastimar a alguien. Espere un momento y aprenda a escuchar. Santiago nos recuerda en el capítulo 1, versículo 9, la importancia de aprender a escuchar. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando alguien nos ofende, lo primero que debemos hacer es ser prontos para oír. Hay muchos que dicen, no me importa por qué lo hiciste, no me importa lo que hiciste, me importa cómo me lastimaste, pero la palabra de Dios dice, antes de hablar, antes de buscar problemas, antes de buscar lastimar a alguien, antes de vengarse, de enojarse, espera un momento y recuerda que debemos escuchar. José no solamente escuchó a sus hermanos, pero él nos enseña que también debemos perdonar. Él perdonó a sus hermanos. Note lo que la palabra de Dios nos enseña en Colosenses capítulo 3, versículo 12. La Biblia nos anima a no solamente escuchar, pero a perdonar cuando alguien nos ofende. Dice la Biblia, así vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra de Dios una y otra vez nos enseña, nuestra actitud debe ser aquella de perdonar a otros. ¿Cuál es la actitud correcta cuando alguien me lastima? Debemos escuchar y debemos perdonar, así como Cristo nos perdona a nosotros. ¿No le da gozo? ¿No le da gusto el saber que Dios es un Dios perdonador? Que Dios nos perdona cuando nosotros ofendemos. Que Dios nos perdona cuando le defraudamos una y otra vez. Dios perdona nuestras ofensas. Bueno, de esa misma manera, así nosotros debemos perdonar a otros. Y cuando nosotros perdonamos a otros, entonces Dios nos perdona a nosotros. Debemos perdonar. La palabra de Dios nos enseña que debemos perdonar inmediatamente. Hay mucha gente que dice, bueno, voy a perdonar, pero deja que se me pase el coraje. La palabra de Dios dice, no, perdona inmediatamente. Recuerde lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes que se acabe el día, usted perdone. En el versículo 32 nos dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdona Cristo? Cuando nosotros nos acercamos a Él y le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que perdone usted inmediatamente. No solamente perdone inmediatamente, pero perdone siempre. Muchos dicen, pastor, pero es que ya me lo hizo muchas veces. Ya me lo hizo una vez, lo hizo otra vez, lo sigue haciendo. La palabra de Dios nos enseña, perdone siempre. Mateo 18:21 dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Perdona siempre. Te lastimó una vez, perdónalo. Te lastima otra vez, perdónalo. Nuestro trabajo
es perdonar a otros. Debemos escuchar, debemos perdonar y debemos pagar el mal con el bien. Note lo que dice nuestro texto en Génesis capítulo 50, versículo 21. José le pagó a sus hermanos el mal que le habían hecho con el bien. Génesis 50, 21 dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José, ¿cómo le vas a pagar a tus hermanos por odiarte, por hablar mal de ti, por burlarse, por querer matarte, por meterte en un foso, por venderte como esclavo, tus propios hermanos? ¿Qué vas a hacer, José? José lo que hizo fue sustentarlos a ellos y a sus hijos. José simplemente pagó el mal que le hicieron con el bien. Debemos aprender a que la actitud correcta para el cristiano no es la venganza, no es el hablar mal, no es el chismear, no es el buscar sembrar discordia entre hermanos, no. Es pagar el mal que nos han hecho a nosotros con el bien. José los escuchó, José los perdonó y después José les pagó el mal que ellos le hicieron con el bien. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pastor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la actitud correcta cuando alguien me ofende? Escuche, perdone y pague el mal que le han hecho con el bien. Busque cómo hacerle bien a aquellos. Ame a sus enemigos. La palabra de Dios nos enseña, esa es la actitud correcta. Lo último que debemos de recordar es la motivación correcta. Debemos recordar la posición correcta, la actitud correcta y por último la motivación correcta. ¿Qué nos motiva a querer perdonar a otros? Génesis 50:20 dice así, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La cosa que nos debe animar, la cosa que nos debe de impulsar a perdonar a otros, es que Dios está en control. Nuestra motivación es Dios. Mire, cuando alguien le lastima a usted, el éxito de usted no depende de ellos, depende de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Sus hermanos quisieron aborrecerle, odiarle, hablar mal de él, decirle a su padre que él estaba muerto y que se olvidara de su hijo, venderle en esclavitud. Nunca pensaron dos veces acerca de él, pero se les olvidó que Dios está en control. José nunca olvidó eso. Él dijo, todo lo que ustedes hicieron para que me fuera mal, Dios lo convirtió en una bendición para que me fuera bien. Porque no depende mi futuro y mi éxito de aquellos que me odian, de aquellos que me lastiman, de aquellos que me defraudan. Depende de Dios. Siempre recuerde que Dios está en control de todo. ¿Alguien le ha robado a usted? A veces pensamos, pastor, me robó, me defraudó, ¿cómo voy a salir adelante? Recuerde, su vida está en manos de Dios, no de esa persona. Su éxito, el éxito con el que Dios le quiere bendecir a usted, está en las manos de Dios y de nadie más. Dios está en control. Usted simplemente haga lo que la palabra de Dios nos enseña y perdone, perdone, perdone. Muchos dicen, pastor, pero ¿qué tal si lo hacen y me ofenden y me roban y lo siguen haciendo y siguen tomando ventaja de mí? Usted no se preocupe. Usted perdone y deje todo en las manos del Dios Todopoderoso que está siempre en control de todas las cosas. Sus enemigos pueden atacarle.
lastimarle, difamarle, pero Dios puede usar todo esto para impulsarle a llegar al lugar de bendición que Dios tiene para usted. Este versículo debe de ser algo muy cercano en el corazón de cada cristiano, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Siempre recuerde esto, si usted ama a Dios y usted obedece lo que Dios dice y usted perdona, todas las cosas le ayudan a bien. No solamente debemos recordar que Dios está en control, pero debemos recordar que todo lo que Dios permite que pase en nuestra vida tiene un propósito. Dios tiene un propósito. En el versículo 20 nos dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió que todo lo que Dios permitió que pasara en su vida, las malas experiencias que pasaron en su vida, las dificultades que Dios dejó que pasaran en su vida, los insultos, la vendimia que hicieron con él como esclavo, los problemas, la envidia, todo lo que Dios permitió en la vida de José, no es porque Dios lo olvidó, no es porque Dios lo dejó solo, no, es que Dios tenía un plan para José. Y todo esto era el gran plan de Dios para bendecir y usar a José de una manera tan grande que salvó a sus hermanos y a su familia, al pueblo de Dios. Usted recuerde esto, si Dios permite que alguien le ofenda, si Dios permite que alguien le defraude, si Dios permite que alguien le insulte, si Dios permite que alguien tome ventaja de usted, recuerde siempre esto, Dios está en control. Dios tiene un propósito para todas las cosas. Si nosotros dejamos entonces que la amargura, el rencor, la ira o el dolor tome raíz en nuestra vida, esto entonces nos puede parar de llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Las circunstancias que Dios permite son para llevarnos al propósito que Dios tiene para usted y para mí. Recuerde, Dios está en control y Dios tiene un propósito para todas las cosas. Note lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo peor de no aprender a perdonar, lo peor de guardar rencor, lo peor de guardar las ofensas que alguien ha hecho en contra de nosotros, es que empieza a brotar por ahí una raíz de amargura. Y esta raíz de amargura que brota en nosotros puede estorbarnos de llegar al propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. Recuerde, Dios tiene grandes cosas para usted. Dios tiene un plan maravilloso, una buena, agradable voluntad para su vida. Simplemente usted tiene que mirar bien, que no haya amargura en su corazón por las ofensas y los problemas y las malas circunstancias que alguien ha hecho en contra de usted. Usted recuerde, Dios tiene un plan. Yo simplemente debo perdonar. Dios está en control. Dios tiene un propósito. Y recuerde esto, Dios es quien bendice. Génesis 50:20 dice así, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Usted nota que la bendición de José no estaba en las acciones de sus hermanos. La bendición de José no estaba en lo que otros pensaran de él. La bendición de José no estaba en la posición en la sociedad que él tenía, no. La bendición de José estaba en Dios. Porque José simplemente estaba interesado en una cosa, agradar a Dios. Usted simplemente enfóquese en agradar a Dios, en perdonar a otros, en sacar la raíz de amargura, en perdonar a los que nos ofenden como Cristo nos perdonó a nosotros. Y cuando usted hace eso, la bendición de su vida está en las manos de Dios y no de aquellos que buscan lastimarle. Recuerde, Dios está en control. Dios tiene un propósito
para cada situación que pasa en su vida. Y solo Dios tiene el poder de bendecir o maldecir su vida. Usted perdone. Las palabras ásperas, las acciones amargas, las traiciones impensables que sus hermanos tuvieron en contra de José, nunca pudieron parar la bendición de Dios en la vida de José. Aprendiendo a perdonar a otros. Debemos aprender a perdonar lo más rápido que se pueda. Perdone rápido, perdone constantemente y perdone siempre. Debemos recordar que toda relación que tenemos va a necesitar de esta gran importante lección de aprender a perdonar a otros. Y recuerde, para aprender a perdonar a otros, recuerde su posición. Mi posición no es juzgar, esa es la de Dios. Mi posición no es juzgar, esa es la de Dios. Mi posición simplemente es recordar que yo soy hombre como ellos son hombres y yo solamente debo perdonar. Recuerde cuál es la actitud correcta. Debemos escuchar, debemos perdonar y debemos pagar el mal con el bien. Y siempre recuerde esto, la motivación correcta. ¿Qué nos motiva a perdonar? Que no importa lo que otros hagan en contra de nosotros, Dios está en control. Si Dios permite que alguien me lastime o haga algo en contra de mí es porque Dios tiene un propósito. Y al final de todo, mi bendición está en las manos de Dios. Usted simplemente perdone.